Qué alegría volver a verles. ¿Eh? No pasó tanto tiempo, sí. Em, Siempre para mí es importante poder identificar los ámbitos en el que nos desarrollamos y creo que este espacio es un ámbito donde em, podemos preguntar, sacarnos dudas, charlar. Es nuestro tiempo, es el tiempo que nos regaló el Señor. Recuerden que el tiempo es gracia, porque Dios es el que da y quita la vida. Cada mañana se renueva su gracia cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos y nuestro corazón sigue latiendo y nuestros pulmones siguen produciendo oxígeno en nosotros. Así que em, me gustaría que ustedes tengan esa libertad. Está bien, que aprovechemos este tiempo, ¿les parece? Ok. Em, Voy a plantearles una inquietud que está en mi espíritu, entendiendo, tratando de entender lo que Dios llama la edificación de la iglesia. Em, hay hay algo que nosotros em, necesitamos em, convertirnos en Cristo, digamos, Cristo como nuestra experiencia, como nuestra vida. El Evangelio es una persona, el Evangelio es naturaleza, o sea, Dios gobierna la naturaleza, o sea, Dios gobierna la vida de su Hijo, lo cual Él llama a la iglesia. Y la iglesia está compuesta de un montón de almas, la cual Dios llama tierra. El alma es la tierra donde la semilla es sembrada, donde va a morir y va a producir un incremento de esa vida, y esa vida va a producir fruto. Es un solo espíritu, muchas almas. Y es la tierra que Él va a llenar de su gloria. Es el reino de Dios, es la iglesia. Entonces, ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Y la iglesia se puede identificar en un solo cuerpo, y ese cuerpo es Cristo en nosotros. Entonces, no hay muchas voluntades en la iglesia, hay una sola. Pero, sin embargo, tenemos nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos acerca de cómo debería ser la iglesia. Y eso es un contrasentido en muchos aspectos. Pero si vamos al punto crucial, digamos, de lo que entendemos que es la iglesia y lo que Dios quiere producir en nosotros, es cómo toda nuestra mente es llevada cautivo a la obediencia a Cristo para que haya una sola mente, que no sea la nuestra, que si no sea la de Cristo, quien nos revele la identidad de ese cuerpo, de esta vida que es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces es esta expresión de Pablo diciendo, hablemos todos una misma cosa, tengamos todos una misma identidad, un mismo parecer, una misma mente, ¿no? Y esa expresión de esa vida va a producir un mismo sentir, ¿no? Pero no es lo que sentimos, o sea, es algo bien claro. Lo que nosotros necesitamos comprender es cómo esa vida es formada en nosotros para poder comprender que esa vida tiene que ser formada en la tierra de nuestra alma, ¿no? Es que nosotros tenemos que comprender que en nuestra alma se está produciendo una guerra real. Es una guerra espiritual que está ocurriendo en nuestra alma. Hay dos creaciones en guerra. O sea, ¿qué quiere decir? El viejo hombre tiene un sentir y Cristo tiene un sentir. Y mayormente nosotros decimos cosas como yo siento, ¿no es cierto? Pero el hombre natural, la mente natural,
todos nuestros sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Como un concierto, ¿no? Arrancaron. Hay uno que llora una tercera exacta. Bueno, ahí estamos. Volvimos. Eh, siempre que haya vida van a haber niños. Vieron que uno de los tantos motivos por el cual existen los niños es para molestar. Sí, sí. Pero no lo digo yo, o sea, lo dice la escritura. Sí. Los niños iban al Señor y ¿qué le decían los discípulos? No molesten al maestro. Pero el Señor, ¿qué dijo? Dejen a los niños venir a mí. Así que están entre nosotros porque estamos en Cristo, así que está bien. Uno siente otra cosa, pero está bien que estén. Bueno. Ahora escuchen, porque el punto clave es que nosotros vivimos tanto en el área de nuestras emociones que en un momento empezamos a pensar que somos lo que sentimos. Entonces digo, bueno, yo sé que tengo que hacer esto para el Señor, pero no siento. O yo siento otra cosa. Y uno empieza a creer que uno es lo que siente. O sea, lo que sentimos es absolutamente irrelevante en nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida va a ser direccionada por lo que sentimos cuando sabemos que todo lo que está ocurriendo en nuestra vieja creación, todos los sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo cuando Eva tomó del árbol equivocado? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, está diciendo, adentro de ustedes va a haber un remolino, un huracán de sentidos. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está creando una realidad paralela a la de Cristo. Y lo que ese hombre hace, como odia a Cristo, odia la vida. ¿Por qué odia a Cristo, la vieja creación? Escucho. ¿Por qué todo nuestro ser odia a Cristo? Lo que yo soy, lo que yo llamo mi vida. ¿Por qué odia a Cristo? Piensen. Fíjense en qué biblioteca están buscando, ¿no? Bueno, pero para que Cristo se manifieste, ¿qué tiene que pasar? Exactamente. Y la vieja creación tiene sentido de preservación. O sea, se defiende, no quiere morir. Entonces, cuando uno quiere más de Cristo, la vieja creación se prepara para el golpe, se prepara para la guerra. Está dispuesta a todo para que la vida no sufra un incremento. Porque cuando crece Cristo, la carne es despojada. ¿No? Y yo, si no comprendo cómo funciona esa guerra, yo todo el tiempo voy a estar en un conflicto. Es decir, yo sé que tengo que amar a mi hermano, pero no puedo. En realidad no está diciendo que no puede. Está diciendo, hay una creación que no puede expresar esa realidad. Está bien. Está describiendo una creación que ya fue quitada y que ya fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Sí me están entendiendo o no? Ok. El Cristo que habita en nosotros ama a sus enemigos. Bendice gozosamente al que lo maldice. Pone la otra mejilla gozosamente. Pero la vieja creación no puede hacer eso. No puede perdonar. Y cuando uno dice yo siento, lo que está haciendo es describiendo una realidad que si yo estoy en Cristo ya fue quitado en la cruz. ¿Sí me entienden? Ya fue crucificado, ya ha sido condenado. Por eso no hay manera de que yo pueda experimentar un incremento de la vida a menos que todos esos sentidos
y pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia. Exacto. O sea, yo no soy lo que siento, yo soy lo que Dios dice que soy en Él. Yo no estoy viendo la realidad eterna que Cristo consumó en la cruz para mí. ¿Está bien? La iglesia es la forma que Cristo tomó en su resurrección. En ese cuerpo no hay pecado, en ese cuerpo no hay desobediencia. ¿Está bien? ¿Se entiende o no lo que digo? O sea, en un hijo de Dios, como ustedes y como yo, sigue habiendo pecado, pero eso no está en la nueva creación. Está en una creación que no tiene ningún tipo de vínculo con Dios. Ahora, si yo, esa parte de mí, ¿sí? La quiero espiritualizar para ver cómo la coloco en la iglesia, lo que yo estoy colocando en la iglesia es oscuridad. ¿Se entiende o no? Porque no importa las buenas intenciones que tenga mi vieja creación, está lleno de buenas intenciones porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, hay bien y mal en los pensamientos de la vieja creación, ¿está bien? Pero solo producen muerte porque su naturaleza es muerte. Entonces estamos llenos de buenas ideas, pero lo que uno tiene que saber si lo que yo estoy viendo o intentando ver están procediendo de una fuente. ¿Está bien? Yo tengo que identificar cuál es la fuente de ese obrar, de ese sentir y de ese accionar. ¿Está bien? O sea, el hombre natural puede servir, sí. Puede diezmar, sí. Puede ofrendar, sí. Puede, no sé, hacer de todo lo que hace un evangélico. ¿Puede reproducir la vida de un evangélico alguien en la vieja creación? Sí. Y seguro, y mejor que nosotros. Pero no puede reproducir la vida porque la vida no está en él. Entonces hay algo que nosotros no podemos obviar, que es identificar la fuente, la vida. ¿Está bien? Yo, ¿cómo sé si lo que está saliendo de mí no es mi obrar, sino que es su obrar? ¿Cómo lo sé? Pues Dios no llama buenas obras a nada que no sea su obrar. La iglesia no obra, es Dios quien produce ese obrar. La fuente de ese obrar es Dios, no nosotros. ¿Se entiende? Y insistimos, y más vale que sea así, porque si no es Dios quien edifica la casa, en vano trabajan todos los edificadores. Está bien, yo identifico la vida y esa vida se produce un incremento, ¿se entiende? O sea, si hay vida, va a haber madurez. ¿Entienden? Si un niño, uno ahora ve un pequeño, ¿verdad? Y un niño no es un hombre, pero tenés que esperar un poco, tenés que esperar tiempo nada más, porque si tiene vida orgánica va a crecer. Una semilla no es un árbol, pero si en esa semilla cayó en tierra y murió y se manifestó la vida, el fruto es lo obvio, o sea, está garantizado. Pero entonces, ¿qué hay que identificar? Hay que identificar la vida. ¿Está bien? Entonces nosotros vemos hermanos que a lo largo del tiempo han desarrollado una vida no sé, evangélica, de servicio, de compartir con los hermanos, pero nunca vio ni nunca experimentó la vida. Y eso hace toda la diferencia. Absolutamente toda. ¿Está bien? Déjenme, porque yo los quiero escuchar, cuando nosotros hablamos de, si yo les preguntara a ustedes qué es la iglesia, seguramente nosotros tendríamos una enorme cantidad de ideas y sobre todo eso, incluso eso, porque al hombre natural le encanta el debate, ¿no?
Y las redes sociales es como una plataforma de todo eso. Alguien dice algo de Dios y salen todos, sí, estoy de acuerdo, y los otros, no, es un desastre, y es así, ¿no? Y porque eso está en la vieja creación. Lleva todo al ámbito del debate porque no tiene evidencia de la vida. Sí se entiende la diferencia entre, entre la creencia, ¿cierto? Y la evidencia. ¿Se entiende? La creencia, para que ustedes tengan una idea bien clara, está en la imaginación del hombre. Pero la evidencia está en la mente de Dios. O sea, la fe es lo que me permite a mí identificar la evidencia. O sea, la fe me permite ver la realidad de Cristo. La fe es la sustancia. Esa es la verdadera traducción del hebreo, del libro de Hebreos. La palabra es sustancia, o sea, ¿quién es la imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? La sustancia de Dios es Cristo. La fe nos permite identificar la realidad eterna de Cristo, verla y ser transformado conforme. Pero la creencia no tiene demostración, está en nuestra imaginación. O sea que hay una parte que en los que estamos en Cristo que hemos visto esa vida, un porcentaje, una medida. La palabra medida está en el vocabulario apostólico. Nosotros portamos una medida de conocimiento y somos transformados con respecto a esa medida de conocimiento. Esa medida de conocimiento es una medida de gracia, porque la gracia es una persona, es Cristo, ¿no? Y somos administradores de esa medida. Si la medida de conocimiento es pequeña, nuestra administración es pequeña. Pero a medida que va creciendo la vida de Cristo en nosotros y le vamos viendo, administramos cada día una mayor medida de gracia. ¿Está bien? Pero hay una gran parte en nuestra vida que está en un estado de creencia. ¿Y por qué lo creemos? Bueno, porque sabemos que Dios es real, porque algo hemos visto de Él y lo leemos en la Biblia y sabemos y tenemos garantía de que lo que está escrito en las Escrituras realmente es real. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que, o sea, llevándonos al modelo del varón perfecto que es Cristo en nosotros, para que sea formado, ¿no? Pero sigue estando en un estado de creencia. O sea, yo todavía no he visto esa parte de Cristo que sí creo que existe, pero no la he visto. ¿Está bien? Entonces hay cosas que están en un estado de creencia en nosotros y hay otras que yo ya las he visto. Pero todo lo que está en mí, por más que sea espiritual y bíblico, si yo no lo he visto, está en un estado de debate. Por eso las redes sociales, por más que sean cristianas, se matan debatiendo. Y uno cree entender la escritura de una manera y otro cree entenderlo de otra escritura. ¿Entienden? Pero, ¿qué es la escritura? ¿Qué dijo el Señor de las escrituras? ¿Qué dijo? Todas las dan testimonio. ¿De quién? De mí. O sea que está describiendo una persona. ¿Qué pasa si todos vemos la misma persona? Todos estamos viendo la misma persona. ¿Alguien podría decir que está viendo otra cosa? ¿Y qué se debate de una persona? Lo que no hemos visto. ¿Se entiende? Entonces yo leo y creo entender de una manera, otro lee y cree entender de otra manera, otro ni leyó, otro escuchó que por ahí un cuñado dijo justo en un cumpleaños, me pareció escuchar y dijo, yo creo eso. Hoy, da un ejemplo. Supónganse que ustedes, en un país como este no puedo decir eso, pero supongo, un ejemplo. Supongo que ustedes no saben lo que es el café. Claro, justo acá lo digo, ¿no? Bueno. Entonces, supónganse que ustedes no saben lo que es el café. Entonces uno dice, a mí me dijeron que era verde, y yo creo que es verde. Entonces otro, que
que tampoco nunca vio el café, pero ¿qué hizo? Leyó un libro, el libro dice, es negro. Mira, te lo quiero mostrar. Estás creyendo cualquier cosa, los libros dicen que el café es negro. Ok. Hay uno que pareciera ser que es más exacto que otro, ¿o no? Ok, pero ninguno de los dos probó el café. O sea, no es la experiencia de ninguno de los dos. O sea, vamos a encontrar en la experiencia eclesiástica gente más exacta bíblicamente, pero no han experimentado a Cristo como la vida de la iglesia. ¿Sí se entiende? O sea, yo puedo explicarle durante horas una receta de cocina y ustedes pueden llegar a entender, pero ustedes no gustaron de la comida de la que yo estoy describiendo. El Evangelio es comer del pan de vida, no es aprender acerca del pan de vida. O sea, nosotros no estamos aprendiendo de Cristo, sino estamos aprendiendo a Cristo y eso cambia absolutamente, radicalmente, todo lo que Dios llama entendimiento. El entendimiento es nuestra unión con Cristo y es naturaleza, es como la vida de Cristo crece en mí para que yo vea por sus ojos. ¿Sí entienden? El Evangelio es Cristo dándome sus ojos para verle a Él. Eso es Evangelio. Es naturaleza. Es dándome su corazón para que yo pueda tener su sentir, para que yo pueda amar lo que Él ama, para que yo pueda aborrecer lo que Él aborrece. ¿Se entienden? El que yo salga corriendo del pecado es porque es algo que la naturaleza de Cristo en mí aborrece, no puede tener contacto con el pecado. Y no es por el sentido de la responsabilidad, sino porque la naturaleza repele el pecado. Está bien, si yo sigo amando cosas que son pecaminosas o defendiendo mi carnalidad, ¿se entiende? Supongo que yo no quiera perdonar a alguien, digo, no puedo, ¿verdad? Esto no puedo. Ok, eso no está en la naturaleza de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya identifiqué a mi enemigo. ¿Se entiende? El que no puede perdonar es mi enemigo y está dentro de mí. Pero si yo me convenzo que cómo puedo perdonar a quien me hizo tal cosa, yo estoy poniéndole una protección a aquello que tiene que morir. Estoy queriendo revivir aquello que Dios vino a eliminar, a matar en la cruz del Calvario. ¿Sí se entiende? El hombre natural no puede perdonar, no puede amar porque no conoce el amor. Y digo yo, porque nosotros, recuerden esto, todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno. El hombre no conoce el amor. ¿Por qué no conoce el hombre el amor? Porque Dios es amor. El amor es una persona, no es un sentimiento. El amor no es lo que siento. ¿Sí? Dios es amor. El amor es un atributo de Cristo. Más el fruto del Espíritu de Cristo en mí, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. ¿Está bien? O sea que el hombre natural tiene afecto natural. Y por ese afecto natural puede matar o morir, pero no conoce el amor. Sin embargo, nosotros le decimos amor a un sentimiento poderoso dentro de mí, atractivo hacia alguien. Yo siento una atracción agradable hacia una persona, digo que siento amor. Eso no tiene nada que ver. Dios no siente amor, Dios es amor, es sustancia. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? ¿Entienden? Porque ¿a qué llama Dios amor? ¿Y a qué llamamos nosotros amor? ¿Y por qué decimos yo a tal hermano sí puedo amar y a tal hermano no puedo amar? Y estoy hablando acerca de un sentimiento que tengo dentro mío, uno que me atrae y otro que me aleja. Pero no estoy discerniendo que el amor es una persona y es un fruto de esa persona que me permite hacer aquello que todo mi ser dice no. ¿Está bien? Entonces, cuando yo
todo mi ser está diciendo, no, no puedo estar con esta persona, y Cristo dice, yo la amé de tal manera que dé mi vida por él, ¿no es cierto? Para salvarlo y para santificarlo. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, yo no soy lo que siento, sino yo soy Cristo. ¿Está bien? Yo soy mi naturaleza, mi vida es Cristo. Así que yo no voy a actuar conforme a lo que siento, sino conforme a lo que soy en Él. ¿Está bien? Entonces yo me dejo, como dice el apóstol Pablo, absorber por la realidad de Cristo en mí, pero cuando yo me dejo absorber por la realidad de Cristo en mí, la vieja naturaleza, que tiene sentido de preservación, se pone en guerra. O sea, dentro mío va a haber una revolución de sentimientos, o sea, yo en vez de distanciarme de la persona, hago lo que Cristo hizo por mí. O sea, expreso exteriormente aquello que ya ocurrió interiormente en mí. ¿Está bien? Si a mí me aconteció Cristo, yo ahora voy a expresar exteriormente lo que ocurrió en mi propia vida, interiormente. Amén. Ahora, cuando yo me dejo absorber por esa realidad y voy y me acerco a esa persona, sea hermano o no sea hermano, dentro mío va a haber una voz que me va a decir, hipócrita, ¿no? O sea, si vos en realidad lo odias, ¿no? Si en realidad lo querés ahorcar, ¿por qué te haces el bueno? ¿Por qué? ¿No? O sea, dentro nuestro va a haber una revolución, un huracán. Ahora, si yo creo que todo tiene que, si yo digo, me dejo absorber por la realidad de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que todo tiene que ser como un manantial de agua que fluye. No, no estoy entendiendo que eso no pasa en la guerra. El apóstol Pablo dijo, muchacho, identifiqué al enemigo, nuestra guerra es interna. No hay pueblos enemigos, a los enemigos hay que amarlos. Está bien, no hay personas enemigas, hay que poner con gozo la otra mejilla. No hay gente a la cual tengamos ni pueblo a quien tengamos que maldecir. No, 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 no. Hay que bendecir a los que nos maldicen para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Está bien? Entonces, cuando eso me acontece a mí y yo voy y esa revolución está por dentro, yo no estoy sintiendo, no estoy teniendo el mismo sentir que con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la medida de la vida de Cristo en mí es pequeña y la administración es pequeña. Hay mucha carne, poco Cristo. ¿Está bien? En mi alma. En el espíritu estamos completos y no hay dos naturalezas en el espíritu. En el espíritu Cristo se unió a nosotros y estamos completos. Pero la manera de traer esa realidad a nuestra alma y comunicarla al ámbito temporal, a nuestros hermanos, matrimonio, familia, iglesia, en todos lados, esa realidad es pequeña. Entonces, pero no va a haber un incremento de esa vida a menos que haya una guerra y la vieja creación sea despojada. ¿Está bien? Ahora, la próxima vez, si hay un incremento de esa vida, la próxima vez me va a costar un poquito menos. Y la próxima vez, otro poquito menos. Y en la medida que yo actúo en obediencia y no conforme a lo que siento, y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, en un momento voy a empezar a amar lo que antes no amaba, y yo voy a decir, hey, esperen, esperen. Este no es Fabián, este es otra persona, yo conozco muy bien a Fabián, Fabián no es así, lo puedo identificar claramente, esto es otra persona que habita en mí y que se está expresando. Escuchen, porque si esto no nos acontece, quiere decir que no está ocurriendo una verdadera transformación en mi vida. Siempre me estoy vinculando a una persona que está intentando ser mejor o ser como Cristo. Pero nadie puede ser como Cristo. ¿Entienden? Nadie, absolutamente nadie, porque es inviable.
la vieja creación no puede reproducir nada de Cristo, solo la cáscara, pero no la vida. El Evangelio es Cristo actuando en mí, no soy yo actuando como Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no comprende esta realidad? Todo el tiempo va a estar en conflicto. Yo quiero hacer eso, pero no sé si es Dios quien está obrando o soy yo quien está obrando. ¿Sí se entiende o no? Porque claro, yo no estoy sufriendo esa transformación, entonces yo no puedo identificar cuál es la fuente de ese obrar, a menos que se produzca madurez. Y yo pueda identificar claramente ese obrar que es divino y que no soy yo. ¿Está bien? Entonces, si entre los, digamos, si en los vínculos corporativos hay cosas que a mí me producen un sentir diferente al de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para que podamos ver toda la realidad del Padre en él. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús en nosotros? Despojarnos completamente de nosotros mismos, de lo que creemos, de lo que sentimos, de lo que hemos elaborado en nuestra mente, de nuestra construcción, para que quede solo Cristo. ¿Ah? O sea, cuando uno le pregunta a alguien qué piensa ¿qué pensás que es la iglesia? Lo que te tira es una construcción, de un pensamiento. Yo pienso que y la iglesia debería ser, ¿cómo la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Vos sos la iglesia. Pues si la iglesia debería ser, pero vos sos. O sea, sí, hay como una desconexión, ¿verdad? De esa realidad porque hemos elaborado una construcción dentro nuestro, de cómo las cosas deberían ser, ¿verdad? Entonces, quiero darles una idea mínima de esto. No hay nada que Dios llame espiritual que no sea la vida de su Hijo. Él es, Cristo es la expresión de la vida de Dios en toda la creación. Si es como lo describen los apóstoles, y la total y completa esencia de todas las cosas que Dios llama espirituales. Nadie puede identificar algo espiritual en la iglesia que no sea la expresión misma de Cristo. Todo lo demás, Dios no lo llama espiritual. Tiene la sustancia carnal. Ahora, les leo este pasaje, miren. Esto es lo que Jesús le dijo a Pablo, está en Hechos 26. Dice, después de que, bueno, en la conversión, yendo el camino a Damasco, él ve al Señor, ¿no es cierto? Una luz más potente que el sol al mediodía en esa región del mundo, y él dice, vimos una voz y caímos al suelo. Y cuando caímos al suelo yo oí una voz, oí. Y dice esto, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es acá la primera lección de vida orgánica, ¿no? De que la iglesia es vida orgánica. Porque él no estaba persiguiendo en su perspectiva al Señor. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Es primera lección de vida orgánica. O sea, Jesús y la iglesia es lo mismo. ¿Sí o no? O sea, vos no podés decir que amás a Dios si no amás a tu hermano. Es mentiroso a Dios. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. ¿Se entiende? Porque están unidos. Son la misma cosa. Como que yo le diga a mi esposa, no sé, yo te amo, pero no amo tu mano, ponele. ¿Cómo puede? Está unida. No se puede. ¿Sí, sí se entiende?
Entonces, él dice esto: levántate y ponte en pie porque me he aparecido. O sea, vos me tuviste que ver, yo me tuve que aparecer en tu vida a fin de designarte como ministro y testigo. ¿Sí entiende lo que es un testigo? Es alguien que vio. Nosotros no predicamos acerca de de lo que creemos, sino de lo que hemos visto y oído. Esto es lo que los apóstoles dicen. Las cartas apostólicas es un testimonio de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. O sea, es la descripción de la revelación de Cristo como la nueva naturaleza, como la nueva creación. Nunca las cartas apostólicas dicen lo que tenemos que hacer, no dicen eso. Están diciendo cómo se comporta la nueva creación que ya habita en nosotros. ¿Se entiende? Da testimonio. No es lo mismo. Nosotros no estamos gente actuando conforme a como dicen las escrituras. Las escrituras describen cómo se comporta la naturaleza que nos fue concedida. ¿Amén? ¿O no? Procesando. Ok. Bueno, termino este pasaje y ahora me dicen, no estoy de acuerdo. Bueno, no solo de las cosas que has visto, le dijo el Señor. O sea, escuchen, está diciendo, no solo vos vas a ser testigo de lo que acabas de ver, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti. ¿Se entiende eso? O sea, va a haber una mayor medida de conocimiento. Vos me viste, pero me vas a seguir viendo y vos vas a dar testimonio, vos vas a ser ministro. ¿Saben lo que es un ministro? Es alguien que ofrece sacrificio agradable a Dios. ¿Y cuál es el único sacrificio agradable a Dios? El de su propio hijo. No es el tuyo, es el de su hijo. O sea, el evangelio se sustenta en los méritos de Cristo, no en lo que nosotros hacemos. ¿Sí se entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Que un ministro del Señor es alguien que está expresando el sacrificio perfecto, que está expresando que Cristo, ministramos a Cristo. Amén. Entonces vos vas a ir viendo y vas a ir dando testimonio de las cosas que me apareceré a ti. Él tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, dijo Pablo. Así que no busquen más a Pablo porque Pablo no está más. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo estoy muerto, yo estoy crucificado juntamente con Él. No me busquen, no está más Pablo. Pablo está muerto. Y digo esto y nada más. Apocalipsis 1:10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo digo, porque estas son todas ideas que nosotros espiritualizamos. ¿No? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le dijeron día del Señor el domingo? La verdad. ¿Cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo le dijimos el día del Señor el domingo? O el sábado. El Señor le dijo a la luz, ¿cómo le dijo a la luz? Día. ¿Quién dijo yo soy la luz? ¿Quién es el día del Señor? ¿Cuál es el único día en el que habita la iglesia? ¿Quién es el día del Señor? ¿Quién es el día de reposo? ¿Cuál es el reposo? El día del Señor, ¿qué es sábado? Moisés, cuando le hablan a Jesús acerca de Moisés, Jesús le dijo, Moisés nunca habló otra cosa que no sea de mí.
Él les dio un día, pero el reposo nunca llegó a Israel hasta que vino Cristo y dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Así que todos los que vienen a mí entren al reposo del Señor como yo ya reposo de mis obras. ¿Quién es el reposo? ¿Y quién es el día del Señor? ¿Y quién es el día? ¿Quién es la luz? ¿Por qué toda la figura de lo que nosotros vemos en este mundo son sombra, tipo, figura de qué? Pero ¿qué hace la mente natural? Como no puede ver a Cristo, ¿qué hace? Y es el domingo, el sábado, capaz que alguno... Claro, espiritualizamos lo natural y porque para la mente natural es más fácil, porque no puede ver. Así que yo estaba en el único día en el que habita el Señor. Y estaba en el Espíritu. Y oí una gran voz, dijo, como el sonido de trompeta. Y decía, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, dice, yo me volví para ver qué, lo que oí. ¿Entienden? O sea, cuando nosotros recibimos la voz del Señor, sea el Espíritu hablando a través de la Escritura, del testimonio del hermano, de lo que fuera, el Espíritu está trayendo la voz de Dios, yo, ¿qué tengo que hacer? Volverme para ver la vida de la iglesia. Amén. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. ¿Saben figura de quiénes son los 7 candeleros? ¿Alguien lo sabe? De la iglesia, son las 7 iglesias. De la iglesia. Pero, miren, si Juan se hubiese detenido en los 7 candeleros, estaríamos debatiendo. A ver, si la iglesia se tiene que reunir en edificios, si compramos sonidos, si a ver cómo hacemos los grupos de alabanza, cómo nos organizamos, si por grupos, si... Todas cuestiones que están... No, no, no. Él dijo, vi 7 candeleros de oro, pero no se detuvo ahí. Él avanzó y dijo, y vi en medio de los 7 candeleros a alguien semejante al Hijo del Hombre. O sea, Juan no se detuvo hasta ver lo que tenía que ver, la vida de la iglesia. Si yo no veo la vida de la iglesia, yo no estoy viendo nada de ella. La iglesia es Cristo. Entonces, ¿cómo vemos aquello que oímos? Es la obra del Espíritu. Entonces, yo estaba en el Espíritu. ¿Dónde? En Cristo. ¿Por qué la Escritura nos llama a nosotros los hijos del día? Los hijos de la luz. Amén. Porque es lo que somos. Ahora, si la obra del Espíritu está garantizada en nosotros, que el Espíritu está para permitirnos ver aquello que oímos, identificar la vida de la iglesia para ser transformados. Dios, o sea, en el Hijo nos dio un atributo, hay un atributo de Cristo que es fruto de Él, que es la fe. La fe me permite acceder a la gracia, me da acceso a la gracia. Puedo ver lo eterno y ser transformado a su misma imagen. ¿Por qué yo voy a dedicarme a espiritualizar lo natural? ¿Se entienden? Yo necesito identificar lo que está en la vida de la iglesia, que es Cristo,
para que Él sea expresado, modelado en mí y yo pueda manifestar la vida y no una actitud y una vieja creación que quiera actuar como Cristo, en vez que sea Cristo actuando en mí. Amén. Bueno, ahí pusimos una dirección. ¿Está bien? Podemos hablar semana de esta cuestión, pero si nosotros estamos por lo menos poniéndole un norte a este entendimiento, ¿no? Me gustaría poder escucharles a ustedes qué entienden o qué no entienden de esta cuestión o qué preguntas tendrían. ¿Les parece bien o no? Ok, dale. Espere, acá. Ahí va mi asistente. Gloria a Dios. Nosotros estamos trabajando un tema ahora mismo, que es el tema del alma, y es un tema complejo. Entonces, nos gustaría ver cómo abundamos en eso. Si entendemos que en Cristo estamos completos, y ahorita usted dice, ok, en Cristo estamos completos, pero entonces la vieja creación en el alma, y usted puso esa chinita ahí, pero no amplió la vieja creación, es el alma, pero entendemos entonces que en la vieja creación tenemos a Adán y a Cristo. Entonces, ¿se le podría llamar a esa vieja creación el alma o abúndeme un poco sobre el tema del alma? Ok, bueno, ahí vamos a necesitar el... Ahí está. Ah, el que más te guste. Dale. Los que estuvieron el año pasado, algo tendrían que saber de esto, ¿no? Oh my God. Ahí está. Bueno, sí sabemos que nosotros fuimos creados seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. En eso no hay conflicto. Estamos todos bien. Eso ya arrancamos bien. Entonces, vamos a poder identificar estas tres: cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? Eso es lo que somos. ¿Qué pasó cuando, en el Edén, o sea, nosotros cuando vamos a Cristo, nosotros no somos devueltos al Edén? ¿A dónde somos devueltos? Al principio. ¿Quién es el principio? Cristo. Yo soy el alma, el alfa y el omega, el principio. ¿Está bien? Cristo es el principio. Antes de que todo fuera creado. ¿Y por qué no al Edén? Bueno, porque en Adán no estaba la sustancia. ¿No es cierto? ¿Dónde estaba la sustancia? Claro, y en el Edén, ¿cuál era? ¿Dónde estaba Cristo? En el árbol de la vida. O sea, no estaba la sustancia. Él podría haber elegido el árbol de la vida. Y no le vamos a echar la culpa a Eva. Pero agarró del árbol equivocado. Está bien. Por eso estamos todos nosotros viendo cómo volvemos. Bueno. Pero la sustancia está en el espíritu. ¿Está bien? El hombre toma del árbol equivocado y muere. Y se corta la comunicación con Dios. Porque Dios es espíritu. Es vida. Entonces el hombre queda incomunicado y se desarrolla en el alma. Por eso se convierte en alma viviente, según lo describen los apóstoles. Tiene su propio gobierno independiente de Dios, ya no hay manera de que pueda comunicarse con Dios. Y entonces tiene su propio gobierno independiente. Hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que le parece justo, desarrolla su propia justicia, su propia razón. ¿No? ¿Se entiende eso? Ok. Ahora, cuando el Señor viene,
a nuestra vida, viene como espíritu vivificante o espíritu que da vida, ¿está bien? Y nos devuelve al diseño original. Y ahora Cristo, vamos a identificar dos creaciones. Esto es la carne, ¿sí? Y esto es el espíritu, o esto es Adán, la naturaleza adámica, y Cristo. ¿Está bien? Cuando Cristo viene a nuestra vida, la realidad de Cristo es completa en el espíritu. Acá estamos completos. 100%. Y acá no hay dos naturalezas. Acá nosotros y Cristo en nosotros se hicieron uno. Esa es la oración de Jesús cuando dijo, Padre, yo en ti, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, unos, perfectos en unidad. ¿Está bien? Uno. Esa es nuestra realidad en el Espíritu. ¿Está bien? Pero para que yo pueda comunicar esta realidad a nuestra realidad temporal, esto tiene que ser formado en el alma. O sea, el alma tiene la capacidad de comunicarse con el espíritu, de relacionarse al espíritu y comunicarlo a la realidad temporal. ¿Se entiende o no? Todos nuestros pensamientos, sentimientos, todo lo que nosotros expresamos es alma. El alma tiene un envase llamado cuerpo. Esto vuelve a la tierra, es desechable. ¿Está bien? Así que si a alguno no le favorece mucho el cuerpo, quédese tranquilo. No. Es desechable. Es desechable. Bien. Entonces, ahora vamos a entender por qué la obra del Espíritu, ¿no es cierto?, le comunica, lo conduce al alma a toda verdad. Pero la carne, y esto es lo que el apóstol Pablo identifica, la naturaleza adámica, la vieja creación, él dice, descubro que en mi carne no mora el bien, aquello que quiero hacer eso no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, entonces descubro que en mí hay una ley, y es la ley del pecado que dice, mora en mí. Pablo dice, descubrí a mi enemigo, digamos, al desgraciado. Habita dentro nuestro. O sea, tu problema no es tu hermano, no es tu suegra. O sea, el problema es tu carne. No está fuera nuestro, está dentro nuestro. Cuando hay algo que es ajeno a la vida de Cristo en mí, no es porque mi hermano me haya hecho algo. No. Es mi carne. Mi carne está resolviendo lo que mi hermano me hizo. Porque el Cristo que habita en mí ama a sus enemigos. A los que lo ultrajan, le persiguen, que murió por amor a ellos. Hay una naturaleza que es amor. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el espíritu, ¿no es cierto? Y ustedes fíjense, Cristo en el espíritu comunicando o guiando el alma a toda verdad. Y la carne intentando seducir al alma todo el tiempo. ¿Dónde se produce la guerra? Acá. ¿Está bien? Hay dos naturalezas ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ponerlo acá. Supongan que este es el alma, digamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos naturalezas, la carne y el espíritu, ¿está bien? Adán y Cristo. Ahora, el espíritu conduce a toda verdad, a la vida, y la carne está diciendo, no, rechazalo, ¿verdad? Porque no quiere morir, no quiere sufrir. O sea, ese es el eslogan perfecto, pare de sufrir. Aquí este dice, pare de sufrir, ¿está bien? Pare de sufrir.
Entonces, vos qué decís, no, yo no quiero pasar por esto, no quiero sufrir, no. Entonces, ¿qué haces? Justificás a la carne. ¿Sí? No, bueno, hay cosas que se pueden perdonar y otras que no sé, digo por decir, cosas que uno puede pensar o decir en la mente equivocada. ¿Está bien? Y entonces, si yo cedo a la seducción de la carne, ¿qué pasa con la carne? Crees. ¿Entiendes? ¿Y cuándo es la medida de Cristo? Pequeña. Entonces, cuando venga la crisis, cuando alguien te haga algo, ¿qué naturaleza vas a manifestar? La que más alimentás, la que más le da de comer. ¿Está bien o no? Muy bien. Así funciona. Ok. Entonces, pensemos en la realidad opuesta, ¿no es cierto? Que si cuando viene la crisis, ¿verdad? Yo miro a mi hermano, quiero ahorcarlo, todo mi ser dice, ahorcalo, este es el momento, ahora nadie te está viendo, hacelo ahora, Se lo merece. ¿verdad? Pero yo miro a Cristo, ¿no? Miro a Cristo y me dejo absorber por esa realidad. Y por más que toda la vieja creación esté pataleando, quejándose, no, mátalo, yo obedezco, actúo conforme a lo que soy en Cristo, soporto toda esa guerra, toda esa revolución dentro mío y actúo en obediencia, llevo al plano de la obediencia a Cristo todo pensamiento y la vida de Cristo empieza a crecer en mí. Esto es Cristo. ¿Está bien? Entonces, cuando venga la crisis, ¿qué es lo que se va a manifestar? Una mayor medida, una mayor administración de la vida, de la gracia de Cristo en mí. Y uno va a decir, estoy actuando de una manera que ni yo me conozco, pero porque es verdad. No soy yo, es Cristo en mí. Por eso Pablo dice, para que esto acontezca, yo no me puedo bajar de la cruz. ¿Por qué nos enamoramos de la cruz? Porque es donde ocurre esta realidad. Es cuando yo permanezco crucificado. Pablo dice, yo llevo la muerte de Cristo a todos lados. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Por qué nuestra muerte es la muerte de Cristo? ¿Eso, ¿lo pueden identificar eso? Lo voy a explicar. Nuestra muerte es una muerte individual. Todas las religiones hablan de la negación de sí mismos. ¿Sí? ¿Saben eso? La mayoría. Casi todas las religiones hablan de la negación de sí mismo. Negarse a uno mismo. Que es una muerte a uno mismo. ¿Verdad? Yo quiero, pero no lo hago. Lo anulo. Pero todas las religiones hablan de eso, pero eso es una muerte individual. O sea, yo me estoy muriendo. Pero Dios no hace nada de manera individual, porque nuestra muerte, nuestra propia muerte, no tiene trascendencia en la eternidad. Para eso alguien tuvo que sustituirnos. Está bien. Solo uno. Todos nosotros nos apartamos, cada cual por su camino. No hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios. Estamos todos perdidos. Así que no importa cuánto te niegues a vos mismo, tu destino es la muerte y la condenación eterna. Pero ¿quién es el único obediente en todo? Cristo. Y entonces, ¿cuál es la única muerte que tiene trascendencia, que venció la muerte y que tiene trascendencia en la eternidad? La muerte de Cristo. Y para que nosotros podamos ser salvos, o sea, haber podido resucitar, tenemos que haber muerto su propia muerte. O sea que cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. O sea, nosotros morimos su muerte, no nuestra muerte, su muerte. ¿Sí entiende eso? Hay gente que piensa que suponete,
¿Vieron que la muerte viene por todos? ¿Sí saben eso? No sé si le estoy dando una mala noticia, pero todos nos vamos a morir. Nadie sale, Todos, nadie todos. sale vivo. Bueno, eh, la muerte es consecuencia del pecado, ¿verdad? Viene por todos. Ahora, Jesús no vino para que la muerte lo lleve puesto a él y a nosotros nos corrió para que nosotros tengamos vida. No es como un tren, que viene el tren de la muerte y nos atropellaba a todos, que Dios nos sacó de ahí y Él murió en nuestro lugar. Eso no es evangelio. Él vino, nos colocó en Él y cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. O sea, morimos su muerte. O sea, estábamos en Él cuando Él murió. Su muerte es nuestra muerte. Para que cuando Él resucitó, nosotros resucitemos juntamente con Él. Entonces, cuando yo me estoy negando a mí mismo, yo tengo que saber qué muerte estoy muriendo. Si se entiende eso, díganme que sí. Porque si yo estoy muriendo mi propia muerte, ¿saben qué va a pasar? Un día va a decir, bueno, basta, hace 10 años que te soporto, porque claro, uno está acumulando, porque la muerte de Cristo es la única que produce vida. Pero la muerte individual no produce vida. Acumula, aguanto, soporto. Pero no, ¿entienden? Porque mi muerte no está, eh, todo lo que me está pasando no está resuelto en la cruz del Calvario, donde Cristo murió, resucitó, fue glorificado y estamos sentados juntamente con Cristo, disfrutando de las inescrutables riquezas en Él. O sea, no me veo completo en Él. Lo que estoy haciendo es despojándome de algo de manera individual, pero no estoy viéndome completo en Él. O sea, ¿por qué me puedo gozar en lo que padezco? ¿Por qué Pablo decía, me gozo en lo que padezco por ustedes? Me gozo en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Le gustaban las tribulaciones? No. ¿Por qué? Porque él se estaba viendo, ¿cómo? Donde Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Claro. Exacto. En Cristo. En Cristo. O sea, él estaba viendo otra realidad. Él estaba viendo la realidad eterna, no la realidad temporal. Porque él dice, mi realidad es esta. ¿Sí se entiende? La iglesia habita Cristo. La iglesia no es de este mundo. Ustedes no son de este mundo porque yo no soy de este mundo. Ustedes habitan otra dimensión. Ustedes son extranjeros, peregrinos, embajadores, pero no son de este mundo. O sea, la iglesia está en el mundo, pero no es de este mundo. Por lo tanto, dice, no actúen como si vivieran en el mundo. La iglesia no vive en el mundo, la iglesia habita a Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nosotros somos la expresión del cielo en la tierra. Nuestra realidad es eterna y estamos trayendo la realidad del espíritu al ámbito temporal. Entonces, ¿vos estás viendo a tu hermano o estás viendo a Cristo? Porque si no, no se entiende. ¿Sí o no? Ahora, si yo no entiendo la gestión del alma, ¿sí entiendes? O sea, si yo no entiendo cómo Cristo crece en mí, cómo es el incremento de la semilla, ¿no? Ahora, fíjense cómo espiritual. ¿Ustedes qué entienden cuando dice, bueno, que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria? Díganme la verdad, ¿qué pensaron cuando leyeron eso? Que todo el planeta Tierra, qué sé yo, se iba a convertir, no sé, ¿qué pensaban? Vamos a tener paz. Que el domingo la gente, todo el mundo iba a ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué pensaban? Digan, alguien que me diga.
Pensemos. No pueden haber muchos maestros. No, puede pensar. Porque no tenía Cristo y que el mundo iba a preguntar uno tenía mucho de los muñequitos cuando el más reinado era por él y ponía todos los nuevos al otro. En ese momento, cuando la tierra iba a ser llena del gloria de Dios, era como ese superhéroe que iba a poner a todo el que estaba mal por debajo de su pie y le iba Que iban a morir todos los hinchas de Boca, que todo eso. Claro, le iba a dar pecosones, iba a dar galletas, como Jesús en el templo. Exacto. Ok. Qué raro. Dije al principio, en nuestra pasada manera de vivir en el Evangelio. Así es. Ok. El Señor dice, ¿se acuerdan? O sea, Jesús es el nombre que el Hijo tomó cuando se encarnó. ¿Sí? Ok. O sea, Él era Dios en un envase de carne y hueso, pero Él era el hombre del cielo. Así lo describe el apóstol Pablo. O sea, ustedes imagínense que Él, o sea, ¿alguna vez, por ejemplo, identificó a Jehová de los ejércitos con el Padre? ¿O no? ¿Por qué? ¿Cuándo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se separaron o no fueron uno? ¿Sí o no? Okay. Ahora, el Hijo se encarna, pero en él habitaba ¿qué? La plenitud de la deidad. Oh, Dios estaba en él. ¿Por qué no? No hubo una separación. Entonces Felipe le dice, mostrarnos al Padre. Dijo Jesús, le dijo, che, hey, mírame, ves, acá estoy. ¿No? Jesús le decía, si ves al Padre, ¿me estás viendo a mí? Ves al Padre, somos uno. O sea, nunca nos separamos, estamos acá. Yo estoy cumpliendo la función como hijo, pero somos los tres. ¿Está bien? Siendo uno. Ok. Ahora, él hablaba como el hombre del cielo. ¿Y qué pasaba? Nunca escucharon a la gente diciendo, por ejemplo, hay que hablar sencillo, como hablaba Jesús. ¿No escucharon algo de eso? A Jesús nunca nadie le entendió nada. Pero nada. Ni los discípulos nunca entendieron nada. Pero no porque hablara difícil, sino porque hablaba un idioma que la mente natural no puede identificar. Exacto. O sea, la mujer samaritana, tengo un agua de vida para darte, y él decía que hay otro pozo, decía, ¿dónde vas a ir a buscar? ¿De dónde sacas un balde? Porque la mente natural piensa en las cosas naturales, pero él estaba hablando de un agua de vida que ella no puede identificar, es porque es el idioma del cielo. Tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo yo siendo grande me puedo meter en la panza de mi mamá otra vez? No, Nicodemo. El que nace de carne es. Eso no va a cambiar. Por eso no puede ser mejorada la carne. La carne tiene que morir. No importa lo que hagas, vas a seguir siendo carne. ¿Se entiende? Ok. Entonces hay una creación que es aniquilada y una nueva creación que surge, que nace. ¿Está bien? Entonces, Jesús dice, un día un sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó al costado del camino, una cayó entre los espinos, otra entre las piedras y otra cayó en buena tierra, que dio fruto a 30, 60, 100 por uno. Termina de decir
la parábola y van los discípulos y decían, Señor, no entendimos nada. Entonces el Señor le dice, bueno, yo a usted lo voy a explicar porque a ustedes sí les he dado conocer el reino. Sí les he dado tener la revelación del reino, así que yo les voy a explicar. Ustedes ahora tienen una mente que no pueden entender las cosas del Espíritu. Pero el Espíritu que estará siempre con ustedes a partir de ahora va a estar en ustedes y ustedes me van a ser testigos. Lo que oyeron ahora lo van a ver. ¿Está bien? Ok, pero para eso hay que nacer de nuevo. Entonces, él dice, la semilla que cayó al costado del camino, la que cayó, es aquel, ¿cómo? Sí, es aquel. ¿De quién está hablando? La semilla, él dijo, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. O sea, la semilla es, o sea, la semilla que cayó en tierra y murió, ¿quién es? Cristo. ¿Está bien? ¿Y dónde cae? Y Dios utiliza la palabra psique, o sea, cae en la tierra de nuestra alma. ¿Está bien? Siempre que Dios está hablando de tierra, está hablando de nuestra alma. ¿Está bien? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, se lo voy a poner acá, y nunca se lo olviden, ¿eh? El reino de Dios es Cristo. Siendo en la cabeza, nosotros, ese es el reino de Dios. Esta es la tierra que Dios conquistó. Él vino a establecer un reino, pero este reino no es de este mundo. Ese reino, la ciudad, cuando Dios habla de la ciudad santa, está hablando de Cristo. Todas las figuras que ustedes ven son figuras de Cristo. ¿Está bien? ¿Qué es lo único que Dios puede llenar de su propia gloria? ¿Dónde está la gloria? Lo único que Dios puede llenar de su gloria es el cuerpo de su propio Hijo, es de sí mismo, pues la gloria está en Él. ¿Está bien? Y la tierra que está conquistando es la tierra de nuestra alma. ¿Está bien? Cuando todo esto sea lleno de esta realidad, ¿entienden? Toda la tierra llena del conocimiento de su gloria. El incremento de la vida del Hijo, esto va a avanzar hasta que sea formado Cristo a la medida del varón perfecto, o sea que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Pero para nosotros la tierra es un planeta o es el jardín, ¿me entienden? Porque es lo que ve el hombre natural. Pero la tierra es lo que vino a conquistar. Es su pueblo, ¿entienden? Es la iglesia. Cuando crece la vida, crece el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? ¿O no? Amén. Digo, porque cuando el problema más grande de la iglesia es no poder verse unido a Cristo. Toda nuestra dificultad y todo lo que estamos tratando y lo que le cuesta tanto a la iglesia es verse separada de Cristo. Es decir, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿No es cierto? ¿Cómo estás espiritualmente? Bueno, mi relación con Dios. ¿Cómo mi relación con Dios? ¿De qué estamos hablando? Nosotros no tenemos una relación con Dios. Para que haya relación tiene que haber al menos dos personas. Y el milagro del Evangelio que nos hizo, nunca los apóstoles dijeron relación. No está la palabra relación en el vocabulario apostólico. Ni el concepto ni la palabra. Porque no tenemos una relación con Dios. Porque no es Cristo y yo.
o yo y Cristo. No es así. O mi vida y Cristo. No hay algo así. La palabra que ellos utilizan es comunión, porque es una sola vida, una sola mente, un solo propósito, un solo cuerpo. Cristo es nuestra vida. No es mi vida y Cristo, Él es nuestra vida. ¿Sí o no? Si yo no veo esa realidad, todo el tiempo estoy resolviendo externamente a Cristo. ¿Entienden? Y cuando yo resuelvo fuera de Cristo, yo estoy espiritualizando lo natural. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, ¿está complicado? No estoy hablando difícil, dígamelo, pues no voy a poder dormir esta noche. Encima de mi esposa después me dice, hablaste difícil. Porque las esposas están para sacarnos el cuero, para acusar. Sí. Sí, funciona como el Espíritu Santo. Sí. Corrige. Sí. Bueno. Sí. También, Silvi. Bueno, no, ese es Lucas Márquez. El congreso, y para avisarme que había terminado la hora me hace así. Yo podía utilizar cualquier otro gesto. Bueno, ¿se entiende algo? Bueno. ¿Qué se le ocurre a ustedes de lo que estamos hablando? Porque cuando la mente de Cristo empieza a revelarnos nuestra identidad en Cristo, se opone a todo lo que imaginamos. De todo lo que imaginamos ahora, y uno piensa, dice, tengo que empezar de nuevo, ahora ya no sé quién soy. ¿No es cierto? Y empieza toda esa cuestión, pero no es que todo lo que incorporamos a lo largo de nuestra vida no sirve de nada. No funciona así. Está desordenado, no está teniendo el orden divino. Todo lo que nosotros hemos aprendido durante toda la vida de conceptos bíblicos, todo va a cobrar orden en nosotros cuando entendamos que somos uno en Él. El Evangelio es Cristo en nosotros. Que el misterio que estuvo oculto de tiempo eterno, aquello que nunca Dios le había hablado a un ser humano, Dios se lo revela por primera vez a Pablo, lo escoge como el apóstol que iba a traer el misterio de su voluntad revelado a la iglesia, y dice, muchachos, todo lo que el Espíritu va a hacer es una cosa, darles a conocer ese misterio, es Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo somos uno en Cristo? Es todo su obrar. El Espíritu Santo no hace otra cosa más que mostrarnos nuestra realidad siendo uno en Cristo. Todo lo que expresamos separado de Él es ruido, es oscuridad, ¿entienden? Es contaminación dentro del cuerpo. No importa la buena voluntad que tengamos, las buenas intenciones que tengamos, muchos de nosotros somos honestos y somos sinceros y tenemos el corazón correcto, pero podemos estar sinceramente equivocados. La cuestión es cómo Dios quita el velo para que le podamos ver en la forma en que Él quiere que sea visto. Amén. Mira este otro. Bueno. ¿Está bien? ¿Ya pasó el tiempo? A ver. Ok. Nosotros somos un montón de obstinados que vamos a hacer lo siguiente. Yo sabía que sobre el alma, no, yo sabía que sobre el espíritu. Y nos vamos a quedar en esa lucha de argumentos. En yo tenía la razón, sí, es probable, yo estoy de acuerdo, pero no. Entonces, la realidad es que a veces uno está agonizando a muchas cosas y no ha muerto. Entonces, ¿cómo yo entro en conciencia de qué cosas en mi vida todavía están abajo, no han subido a la cruz? O en caso de que en un momento estuvieron en la cruz, me saqué los clavos y bajé. O sea, ¿cómo yo entro en conciencia que en realidad en mí hay una vida? O si estoy pues emulando una vida. ¿Cómo yo entro en conciencia de cómo yo estoy? ¿Cómo hago un diagnóstico de mi vida? Ok, creo que te entendí.
Sí. Eh, nosotros somos conocidos por Dios e identificamos a los hijos de Dios por una sola cosa. ¿Cuál es? El fruto. Ustedes los van a conocer y somos conocidos por Dios, porque Dios solo conoce a su propio Hijo, no conoce otra cosa. ¿Sabían eso? ¿Saben que Dios no nos conoce? La palabra conocimiento, la que utilizan los apóstoles y la que utilizan los profetas, es la misma que dice José no conoció a María, o sea, ¿entienden? Hasta después del nacimiento de Jesús. El conocer que utilizan ellos es cuando nos hacemos uno. O sea, cuando nosotros, como Dios solamente conoce a su Hijo y solamente tiene comunión con el Hijo, porque nosotros fuimos creados en Él, ¿sabían? O sea, fuimos conocidos, pero después nos extraviamos. Y ahora volvemos a ese estado, volvemos al estado original, de donde nunca debimos haber salido. Ser conocido es ser haciendo uno con Él. ¿Está bien? Mateo capítulo 7, ¿cierto? Él diciendo, en aquel día me van a decir, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero el Señor, ¿cuál es la contestación? ¿Nunca los? Y entonces el Señor dice, verso 21, yo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿cuántos hacen la voluntad de Dios? ¿Cuántos? Uno solo. Uno solo. El Hijo. ¿En qué consiste la salvación? Es que nos colocó en el Hijo. Nosotros no hicimos nada de lo que el Hijo hizo, pero al colocarnos en Él, para Él nos ve como si hubiésemos vivido la vida del Hijo. Nos ve a través del Hijo, nos ve mediante el Hijo. Su experiencia, nuestra experiencia. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él, cuando resucitó, resucitamos juntamente con Él. Toda la experiencia de Cristo, nuestra experiencia. Dios no ve justo porque estamos en el justo, Dios no ve santo porque estamos en el santo, Dios no ve hijo porque estamos en el Hijo. Nos incluyó en Él. Nosotros no vivimos esa vida, pero tenemos esa vida porque fue regalada, fue por gracia. No lo ganamos, no lo merecemos. Ahora el Padre nos ve como que hacemos por completo la voluntad del Padre, aunque no lo hacemos nosotros, lo hace el Hijo y nosotros estamos en el Hijo. Quiere decir que Dios solo conoce a todo lo que está en su Hijo. Bueno, Dios no tiene comunión con otra persona que no sea con su Hijo. Para tener comunión con nosotros nos tuvo que colocar en el Hijo. ¿Alguna vez alguien le habló a tu mano? ¿Alguien le habló? ¿A quién le hablan? Cuando te hablan a vos, ¿a quién le hablan? A la cabeza. Vos decís, me está hablando a mí, pero en realidad le está hablando a la cabeza. ¿Está bien? La cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Dios se vincula con el Hijo, es el Hijo el que hace tangible todo lo que el Padre dice, la voluntad del Padre por completo, y la expresa en el cuerpo. ¿Entienden? Entonces todo lo que le pasa al Hijo me pasa a mí, lo que me pasa a mí le pasa al cuerpo. Por eso cuando un miembro se resiente, todo el cuerpo se resiente, porque compartimos una misma vida. ¿Me pueden ver? Sí. Entonces, yendo a la pregunta de Lizzie. El ser conocidos es exactamente todo lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo, el único obrar del Espíritu Santo es darnos a conocer al Hijo que habita en nosotros. Eso se llama la edificación de la iglesia, eso se llama el incremento de la vida, la formación del varón perfecto, que es Cristo en nosotros, llenar toda la tierra de su gloria. Es la obra del Espíritu Santo. Formar a Cristo en nosotros. Y por favor, dice Pablo, necesito que lo entiendan, me hacen entrar en dolor de parto hasta que entiendan definitivamente
que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Ese es todo el obrar del Espíritu y es para lo que fuimos creados. ¿Está bien? Entonces, no se esfuercen por hacer cosas para Dios, se van a herniar y a Dios ni le interesa. Lo que Dios quiere es el obrar de su propio Hijo. Él quiere el corazón de su Hijo. ¿Ustedes nunca escucharon a alguien decir, lo hice de todo corazón para Dios? ¿Qué es el corazón del hombre para Dios? No hay nada más oscuro para Dios que el corazón del hombre. Para eso Él nos dio su corazón. Y lo que Dios quiere ver es el corazón de su Hijo en nosotros. Él quiere ver a su Hijo. Por eso la única manera en que Dios pueda ver a su Hijo es que nosotros estemos crucificados para que la vida de Cristo sea manifestada. Es todo lo que le adora, es todo lo que Él se goza, en todo lo que Él disfruta, es en lo que Él se complace. Es en su Hijo. Y está en nosotros. ¿Sí entienden? Es lo que tiene que ser formado. Es nosotros, nuestra alma es la tierra que tiene que ser conquistada, llena del conocimiento de su gloria. ¿Saben? Entonces, ¿cómo yo identifico el crecimiento o el incremento de esa vida en mí? ¿No? Lo primero que tenemos que saber que es vida orgánica. Acá en el colegio no le hacían poner una semilla en un vaso y ver esa germinación. Claro. Y cuando estaba la semilla uno iba todos los días y nada, nada, no estaba siempre igual. Hasta que en un momento, ¿no? La ansiedad que uno tiene de ver, a ver cómo crece, vos regás, no aparece, no pasa nada, hasta que por ahí apenita empieza a aparecer una puntita de una raíz y la semilla muere para que la vida se manifieste. Deja de ser semilla para empezar a convertirse en una planta que probablemente sea un árbol. Como ese árbol ya va a estar preparado para dar fruto. Entonces, ¿se le puede pedir fruto a una semilla? No. ¿Y una plantita así chiquita? Tampoco. Tiene que madurar. Lo que Pablo está diciendo es urgente que madure. Déjense de bromar, de ser niños espirituales, de ser carnales, niños, y empiecen a dar fruto. ¡Maduren! Esa es la expresión apostólica. Hay tanto por ver, por disfrutar, por deleitarnos, por expresar el incremento de esa vida, la multiplicación, la extensión del reino de Dios, y ustedes están babeando, o sea, están... Este me miró, me dijo, el otro. Déjense en bromazo, ya fue resuelto en la cruz. Cristo ya pagó por eso, el mundo ya fue juzgado. Ahora estamos completos en Él, expresemos esa vida, maduren. Eso está diciendo Pablo. ¿Se entiende? Y yo al principio no puedo identificar cuánto hay de mí que es Cristo. ¿No? Yo doy un ejemplo. Supongan que ustedes lo mandan a una estación de ómnibus o de tren a buscar una persona. Y dice, sí, voy, estoy dispuesto, voy. Bueno, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo se llama esa persona? No tengo ni idea. ¿Y cómo hago? No sé. Entonces vos vas. ¿Y qué te agarra? Ansiedad. Porque decís, cualquier persona la que está apareciendo acá podría llegar a ser la persona a la que estoy esperando. Pero no sé cuál es. ¿No? Eso es lo que le pasa a la gente que no vio a Cristo. Escucha un pastor que dice una cosa, escucha otro que dice otra, escucha otro que dice, ¿a quién le creo? Porque no identifica a la persona de la cual están hablando. Pero el que vio a Cristo puede escuchar a todos y reconocer a Cristo en todo lugar y en todas las palabras, en todas las expresiones. Esto es Cristo y esto no es Cristo del que estoy. Todas las personas tienen una medida, pequeña, grande, mediana, lo que fuera, de Cristo. Pero yo vi a Cristo, yo puedo identificar a Cristo en cada persona. Y no estar, pero ¿a quién le creo? Al final esto dicen una cosa, esto dicen otra. El problema es que no hemos visto aquello que hemos oído. No podemos identificar la vida.
Por eso es urgente madurar. Amén. Por eso hay gente llevada por todo viento de doctrina, por eso hay turismo evangélico, hoy me gusta acá, voy a la otra iglesia, ¿no? Porque en esta yo me considero mano, porque en esta puedo servir, porque en esta... Bueno, todas esas cuestiones que nada tienen que ver con Dios, pero están metidas en nuestra alma, queriendo resolver en lo natural aquello que fue establecido en lo eterno. ¿Se entiende? Pero cuando vemos la vida, podemos entender que nosotros no congregamos donde nos gusta, sino que congregamos en Cristo, en la geografía en la que Él quiere que yo esté expresando esa vida. Nosotros, en nuestro ministerio hay 50 a 70 personas nuevas cada reunión. Y a cada una de ellas le decimos que no hace falta que congregue con nosotros para que Cristo sea formado en ellos. Que si hay una obra genuina del Espíritu, no la saca de donde la colocó. Porque no estamos reclutando gente, no estamos engordando edificios. O sea, sacarte de donde Dios te colocó es un problema. Ahora vos ves a Cristo, estás comiendo a Cristo, lo identificaste y nosotros te aconsejamos salir de donde Dios te puso. Comé e impartilo donde Dios te colocó. Los ministerios no son exitosos porque tengan mucha gente, sino porque hay un incremento de la vida de Cristo. ¿Sí se entiende? Dios no llama éxito a lo que nosotros llamamos éxito. Si ese fuera el éxito, Jesús fracasó. Cuando Jesús fue ascendido, lo quedaban un grupito de mujeres pequeño y un montón de discípulos escondidos entre los arbustos, ¿entienden? Eso fue lo único que quedó. O sea, su ministerio terrenal fue un fracaso. Pero cuando el Padre vio al Hijo, dijo, Él es el Hijo que me complace en todo. Es todo lo que me complace, es todo lo que deseo. Es el tesoro de mi corazón. ¿Sí se entiende? Lo que Dios quiere es ver a su Hijo. Esa es la iglesia. ¿Amén? ¿Contesté más o menos? Sí. Ok, no es tan fácil, no es tan matemático, ni es natural poder medir el crecimiento espiritual. La única manera de poder identificar la madurez es cuando la persona empieza a expresar el fruto de su espíritu. Lo identificamos cuando una persona puede ser agredida, maltratada, no valorada, y aún así estará expresando gozo, plenitud, ¿verdad? Porque su realidad es Cristo y no la realidad temporal circundante. Está vinculada a la vida y al fruto del Espíritu. Exactamente. Exactamente. El me gozo en las tribulaciones es la expresión de alguien que está viviendo una realidad que no es temporal. Entonces, garantizar la naturaleza, sobre todo de aquellos de los que ejercen dones, es un trabajo verdaderamente, auténticamente pastoral. Porque nosotros no ministramos labores, sino vida. Vida. Hay que garantizar la vida de la iglesia. Amén. Listo.